Desde muy antiguo, los 4 evangelios son representados simbólicamente con 4 seres: un león, un humano, un toro y un águila. ¿Por qué se usaron estos símbolos? ¿Qué significan y a qué evangelista corresponde cada uno? Soy Adrián, misionero claretiano, y hoy vamos a hablar de los símbolos de los 4 evangelios. En el Antiguo Testamento tenemos un texto muy pintoresco en donde el profeta Ezequiel describe a unos seres celestiales bastante aterradores. Esta descripción se encuentra en todo el primer capítulo del libro del profeta Ezequiel. El profeta ve 4 seres celestiales y cada uno tenía 4 rostros, un rostro como de humano, de león, de águila y buey. Muchos siglos después volvemos a encontrar a otros seres con una descripción similar, pero esta vez en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el capítulo 19. Sin embargo, a diferencia de Ezequiel, el Apocalipsis habla de 4 seres con rostros distintos, uno de humano, de león, águila y buey, y no de un ser con 4 rostros. ¿Qué tiene que ver estos textos con los símbolos con que se representan a los 4 evangelios? Para explicar esto, vamos a irnos a finales del siglo II. En ese entonces el cristianismo no era entendido como una religión homogénea, es decir, no existía una versión oficial, por decir de alguna manera, de cómo creer en Jesús. Sin embargo, había diversos grupos con diferentes visiones y perspectivas teológicas, muchas veces incompatibles una con otras. Por ejemplo, algunos pensaban que Jesús era una especie de espectro con apariencia humana que en realidad solo murió en apariencias, porque al ser Dios, Él no podía morir. Otros en cambio decían que Jesús no era hijo de Dios, nada más era un profeta carismático. Cada uno de estos grupos tenían documentos, textos e incluso evangelios que validaban su forma de creer en Jesús y justificaban estos textos como verdaderos, diciendo que un apóstol directo de Jesús los había escrito. Frente a toda esta realidad, las comunidades cristianas más tradicionalistas y antiguas se vieron en la necesidad de contrarrestar a estos grupos, justificando que los libros que ellos usaban en sus comunidades eran los únicos auténticos y con autoridad. Los autores de este proceso son conocidos como padres de la Iglesia, quienes fueron los primeros grandes eruditos del cristianismo. Ellos fueron creando argumentos y formulaciones para definir la fe, evitando así confusiones que puedan malinterpretar las enseñanzas de Jesús. Gracias a estas personas se pudo crear unos criterios para poder juzgar qué escritos serían válidos para el Nuevo Testamento. Básicamente son 3. El criterio de antigüedad, con el cual se buscaba ver si el escrito tenía alguna conexión con un origen apostólico o con una comunidad fuertemente relacionada a un apóstol. Por otro lado está el criterio de ortodoxia. Este criterio apunta hacia el contenido de los escritos y busca ver si estos estaban dentro de lo que se conoce como tradición de la fe apostólica. En otras palabras, buscaba ver si los escritos que había entraban en contradicción o no con la fe que dejaron en herencia los apóstoles. Por último está el criterio de universalidad o catolicidad. Este criterio consistía en la aceptación común y el uso continuo de un escrito en toda la iglesia y no en una comunidad particular. Ahora bien, con estos criterios el número de libros inspirados quedaba fuertemente reducido. Sin embargo, era todavía necesario insistir en que los únicos evangelios válidos eran los 4 textos que tenemos hoy en día. Para dar un argumento a este asunto, entra en la historia uno de los primeros padres de la iglesia, Ireneo, obispo de Lyon. En el año 180 sale a luz un texto de su autoría que buscaba dar respuestas a las herejías que se estaban dando. El texto se llamaba Contra las herejías. Una parte de esta obra, Ireneo va argumentando de diversas formas por qué los evangelios solo pueden ser 4. Uno de los argumentos que usó fue el relacionar al ser celestial de 4 rostros del Apocalipsis y de Ezequiel con los 4 evangelios. Ireneo decía que este ser celestial, bajo 4 aspectos distintos, es una imagen o una metáfora de la actividad del Hijo de Dios en la tierra, y de la misma forma, los evangelios son una manifestación de un aspecto del Hijo de Dios. Así tenemos que el Evangelio de Juan es representado por el león, ya que en este evangelio se habla del origen divino de Jesús.
diciendo que el Verbo y el Padre eran uno solo. Ireneo consideraba el Evangelio de Juan como un escrito que da mucha confianza y fuerza. Es por eso que lo relaciona con este animal. El Evangelio de Lucas es un buey, porque empieza con Zacarías, padre de Juan el Bautista, preparándose para hacer un sacrificio con un becerro. En el judaísmo antiguo, los sacerdotes hacían sacrificios a Dios con animales. Ireneo vio en este pasaje un paralelo con la imagen del ser celestial. La obra de Mateo está representada por el rostro de un hombre. Esto se debe a que al principio de este evangelio se habla de la genealogía de Jesús. Ireneo vio en Mateo como el evangelio que habla de la humanidad de Jesús. Es por eso que lo relacionó con la imagen del ser humano. Por último, tenemos a Marcos, quien empieza su evangelio con la figura de Juan el Bautista, el espíritu profético. Ireneo considera que el evangelio de Marcos es simple y directo, y por eso lo relaciona con el águila, ya que el evangelio vuela con fluidez. Esta simbología que propuso Ireneo caló fuertemente en la imaginación del pueblo, y los artistas no tardaron en hacer representaciones de Jesús rodeado de estos 4 seres, como diciendo que los 4 textos hablan de la misma realidad, Jesús el Mesías. Después de 300 años, Jerónimo de Roma hace una relectura de la interpretación de Ireneo de Lyon y hace algunos cambios que él consideró que eran más precisos. En palabras de San Jerónimo tenemos: el primer rostro humano representa a Mateo, quien empezó su narrativa como si fuese el de un hombre. El libro de las generaciones de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. El segundo representa a Marcos, en quien la voz de un león que ruge en el desierto se escucha. Una voz clama en el desierto: preparen los caminos del Señor, enderecen sus senderos. El segundo representa el becerro, que prefigura que Lucas, el evangelista, empieza con Zacarías el sacerdote. El cuarto representa a Juan el evangelista, quien tomando alas de águila y acelerando su ascenso, habla sobre el Verbo de Dios. La tradición artística tomó el aporte de San Jerónimo y desde el siglo V los 4 evangelios son representados según el aporte de este padre de la iglesia. Así termina el audio de hoy y espero que le haya gustado. Por de pronto dejamos todo acá y seguimos en el próximo audio. Hasta la próxima.